Ok, creo que eran los audífonos. A ver, segundo, pues ya que han pasado lo que son pues ya 12, la primera semana todo lo que vimos solo que las vocales y el domingo pasado fue, sí, que vimos todo lo que eran todas las consonantes, entonces sí quería saber cómo van con las letras, que si ya pueden reconocer, ya pasaron bastantes días. Bien, estoy reconociendo, sí, voy poco a poco, pero sí, voy a... Sí, por eso, o sea, como les dije desde un inicio, como que ya se vayan a saber todas las letras de la noche a la mañana, no, no que han pasado como 2 semanas, entonces sí, por eso quería saber. Entonces, pues ya les pongo la pantalla. ¿Tienen alguna duda por si acaso ahorita? Antes de que ponga pues toda la... No, ninguna. Sí, buenas tardes. Ok, ahorita mientras carga para que practicando cómo decir sus nombres. Sí, sí, practico mucho. Sí. No. Profe, una pregunta, yo voy a enviarle más tarde el mío para saber si está bien. ¿Entregaste la tarea? Coloqué mi nombre en la guía, no sé si está bien. No hice la caligrafía porque no sé si era así o no. Ah, ok. No, no he terminado de revisar a todos, por si acaso. Todavía no he puesto. Ok, profe. Profe, una pregunta, por lo menos, si yo quiero pasar el nombre, cualquier objeto coreano, solamente entonces me guío por el alfabeto y trato en lo posible que si no existe la letra, es ahí donde yo tengo como confusión, porque por lo menos mi segundo nombre no conseguí mucho como en el alfabeto y el de las vocales, cómo poder armarla. Mi nombre es Liz, L-I-S, pero no conseguí. Primero es Gladys, pero ahí pues traté en la última, le envié mi nombre más o menos como yo le entendí que se podía traducir con la letra. Entonces quisiera saber si es así o... Ok, espérame, estoy buscando yo. No, eso ya les había explicado. Pasa que los apellidos no se traducen. No hay manera de traducirlos en realidad, no. Sí, obviamente, pero no es algo que en realidad vayan a usar, así que no viene siendo pues absolutamente nada necesario y entonces viene siendo solo los nombres. Y si van a cambiar totalmente un nombre a coreano, sí tendrían que usar un apellido coreano como tal, ¿saben? ¿Dónde está? Okay. Hola, ¿me escuchas? Hola. No, la que me preguntó por lo de Camila, no, no tiene ningún. Les dije, los nombres se escriben de muchas maneras y es preferencia personal. La que más te guste a ti, porque lo que no está cambiando, porque pues está al inicio y los dos son iguales. Ya viene siendo preferencia personal como ustedes lo quieran escribir. Una pregunta, ¿y cómo yo puedo saber cuándo, o bueno, cómo colocar el orden? Porque he visto que algunas consonantes arriba, las vocales van abajo, algunas consonantes van de un lado y el otro. ¿Cómo puedo yo saber el orden para poder escribir?
Sí, les voy a explicar eso, porque sí vi que muchos no lo ven en cualquier lado, y es que pasa que, o sea, sí les llegué a explicar solo lo que era como consonante, vocal, consonante, sino que sí depende, dependiendo que si la vocal está como que horizontal o que si está vertical, entonces ciertas consonantes van cambiando. A ver, espérenme que les comparto la pantalla. Ah, para este Gladys ya encontré el tuyo. Sí, ya vi. Ah, bueno. En realidad no, pues es que en realidad no pudiste crear sílaba, pasa que pues solo llegaste a poner como que todas las consonantes sueltas y entonces no había manera de que se junten. Pasa que no sé si ustedes ya tendrán el teclado así como sus teléfonos así, si andan como practicando, yo qué sé. Si se dan cuenta no pueden poner letras al azar, ¿saben? Todas como que tienen que combinar y por eso lo único que les llegué a decir para que tuvieran como una guía era la de consonante, vocal, consonante, pero obviamente depende, porque pues no puedes poner una consonante y luego poner otra consonante porque no hay manera de que se vayan a juntar, entonces obviamente en el teclado se unen automáticamente, pero pues si no hay una vocal en lo que es en el centro no se va a juntar ninguna con la otra. A ver. Ok, profe. Miss, tenía una pregunta. O sea, mi nombre en coreano se escribe la K, la A, el doble L y la otra A. Entonces, ¿cómo se pronunciaría? O sea, ¿sería Kaya directamente con la L o sería Kala? Ajá, cala, con una doble L. Ok, gracias. A ver, ahorita solo les voy a abrir Word para poder explicarle lo de las letras. A ver, lo más grande que pueda. Porque sí vi que tuvieron como que muchos problemas en lo que era combinando las sílabas. Como les digo, o sea, si siguen teniendo dudas después de esto, la única opción y lo más fácil que van a tener va a ser agarrar y escribirlos en sus propios teclados, ¿saben? Si no saben como una sílaba o algo, aunque espero que luego de la explicación que ahorita les voy a dar les quede bastante claro, solo simplemente agarran que la consonante y la vocal y o sea, lo ponen en sus teclados y van a ver cómo se combinan, que si la vocal va al costado, que si la vocal va abajo y cosas así, ¿saben? Chicos, ya les avisé que si es algo importante y me están preguntando algo a mí, no veo el chat, por ahí escucho que suena. Si es algo importante, me avisa. A ver. No lo puse. Ya. Ya. A ver. Voy a ir primero con 12 letras para darme un poquito más a entender. Pasa que lo que era la tercera tarea, que era lo de combinar sílabas, y les dije como que tenían que las consonantes de un lado y pues poner lo que son en con las vocales de arriba y simplemente que era solo agarrar una consonante y la vocal y ponerla aquí al costado o abajo. Nada más. Pasa que aquí cambia un poco. Todas las sílabas ya sabía de consonante, vocal, consonante. Absolutamente no hay manera de que empieces sin una consonante y no hay manera de que pongas consonante, consonante. De ninguna manera se van a juntar. No va, es imposible, no hay manera. Entonces, siempre vas a tener que poner que una consonante, vocal y luego que otra consonante. ¿Saben? Aquí. Es lo que viene siendo, pues así se los voy a partir en tres. Ok, entonces, pasa que hay dos de vocales, tanto que si vocales que están como en verticales
que vendrían siendo así como pues la A, también como la I, como el ya. A ver si los voy a poner más acá para que tengan un poquito más de idea. Así, o sea, todas las que vendrían siendo pues las vocales verticales, nada más que eso. Cualquiera pues vocal en vertical. Fin. Vocales están en vertical, al lado derecho de lo que es la consonante. Me explico. La primera consonante que viene siendo esta, pues va al inicio, normal. Y en el caso de la vocal se pone en lo que es al costado y en el lado derecho, pues la primera consonante. Y luego ya lo que vendría siendo lo que es el patching, que es la tercera consonante, ya va en la parte de abajo. Y así se van combinando, que 1, 2 y 3 abajo. 1 y 2 arriba y 3 abajo. Y así. Y en el caso de que fuera que otra, no sé, porque pues ya les había explicado que puede haber hasta 4 consonantes. Ahí está. Aquí. Entonces, es lo que es la 1, la N. Ya. Entonces, aquí. Acá en este caso, pues son de 4. Lo que es la primera, pues, misma manera, en la parte de arriba, en el primer cuadrado. No pasa nada. Lo que es la vocal, como ya les dije, en las sílabas solo hay una vocal. No pueden haber 2 vocales, solo una. Obviando las vocales dobles, porque a pesar de que son vocales dobles y que suenan como si fueran 2, sigue considerándose como si fuera solo una, por si acaso. Entonces, luego lo que es la A, como va al costado, nada más. Y las dos, las otras consonantes que serían de nuevo como patching, van en la parte. Y así es como se va combinando una con otra. Esto pasa con las que son las vocales verticales. Que es lo mismo que si lo pones con la I, que si ven cómo se va combinando en lo que es el teclado, pues se pone simplemente que al costado de la primera consonante y luego el patching en la parte de abajo. Y así sucesivamente. Por si acaso, todas las sílabas no van, como les digo, que de 4 letras. Eso no pasa, no es súper, hiper, mega seguido. Ciertas letras sí se combinan, otras no. No pasa todo el tiempo, por si acaso. La mayoría de sílabas, obviamente, que son solo 2 y que 3. 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Punto. Y entonces, a ver otra. Sí, como ven, o sea, absolutamente todas se forman que de la misma manera. Les voy a cambiar la letra para que vean. Ya. Todas las que son pues, las vocales verticales, pues van al lado, cumpliendo, como decir, como 1, 2 en la parte de arriba, 3 como patching en la parte de abajo. Miss, disculpe, ¿podría repetir? Es que tuve problemas con mi computadora y ahorita tuve que ingresar de nuevo con mi celular y no escuché. Ya espero. Yo tengo una pregunta. Entonces quiere decir que para escribir una palabra en coreano es literalmente en sílaba y necesita como una sílaba, espacio, otra sílaba para crear una palabra. Sí, claro, siempre. Es una sílaba con otra y con otra y así sucesivamente. No pueden, por eso, sí, por decir cualquier nombre o lo que ustedes quieran. A ver. Que si quieren así como que separar y poner como la sílaba na y así separado, pues obviamente no va a combinar. Que si quieren poner que algún nombre y cosas así y poner, por decir sílabas, hay ciertos nombres que tienen sílaba como bla, tra y todo eso, ¿saben? Entonces, imagínense que quieren poner como tra, ¿ok? Que sería como T-R-A. ¿Cómo hacen para combinar eso? Pues aquí es donde entra lo que vendría siendo pues la vocal, que es simplemente como un sonido, simplemente para reemplazar lo que vendría siendo entre poder combinar como una consonante y otra. Que si necesitan poner pues lo que es la T, pues ya saben cuál vendría siendo lo que es la T. Aquí no pasa nada. ¿Cómo hacen para poner la R al costado si obviamente no hay una vocal en medio que las vaya a conectar? Pues aquí es donde se usa lo que es la vocal que solo tiene sonidito. Así. Entonces, es por eso que cuando ponen los nombres y tienen como tra, dra,
o bla, ble, bli, todo eso, que no hay manera de tener esas dos pues, consonantes y pasándolas a lo que es el coreano, poder ponerles una letra en medio, porque pues no hay, simplemente se usa lo que es el sonido, nada más, porque pues esa vocal como tal no es que sea una letra, sino que es como un simple sonido y hace que te ayude a poder hacer o al menos poder interpretar el sonido que sí tenemos en español. Ajá, por eso. Ah, la U. A ver, a ver, espérenme, veo sus nombres a ver si encuentro uno por ahí que le pueda poner. ¿Dónde está? Ah, la que me dijo Gladys. A ver, justo, te voy a ayudar con tu nombre ya. Ay, Para sí, que, profe, para para me que escribe. entiendan un poco el caso. O sea, sí es un poco complicado al inicio porque pues están aprendiendo las letras, yo lo sé, es un poquito complicado, pero pues créanme que cuando le agarran esto es súper, hiper, más fácil, de verdad. A ver, aquí, lo primero que tienes pues que viene siendo el gla. Obviamente, como acabo de explicar, no hay manera porque pues entre la G y la L no hay una vocal. Entonces no tendrías manera de ponerlo. Y así como acabo de explicar lo que es el dra, pues entonces iría lo que es la G y iría con el pequeño sonidito que vendría siendo pues la vocal en la parte de abajo. Nada más para poder interpretar lo que es pues la sílaba. ¿Ok? Porque pues no hay, perdón, no hay manera de poner esto. Aquí se supone pues que caería según. Si se pudieran conectar una consonante con la otra, pues sí diría eso. Sí, pero no, no es el caso, no hay manera de conectarlo porque acá en lo que es la primera es solo una letra, no es una sílaba. Si no tiene otra letra, no hay sílaba, no hay interpretación, no hay nada. Es una letra suelta que está ahí puesta y ya. No hay sílaba de por medio. Entonces no vendría siendo una palabra ni absolutamente nada, ¿saben? Luego, entonces, para pasar a lo que vendría siendo, eso pasa con absolutamente todas las sílabas, por eso le decía que si el dra, tra, bla y todo eso. Luego pasando a lo que es el di. Nada, pues el di, pues ya sabían que vendría siendo pues la D con la I. Hasta ahí. Aquí entrando lo que es la S. Si ustedes ponen acá lo que es la S al final, que, o sea, interpretando que ahí dice, ¿no? Se supone que dice Gladys. Pasa que si ustedes ponen ahí, lo que vimos del patching, entonces acá esto se estaría interpretando como patching, porque no hay otra letra al costado que se lo pueda combinar. Si hubiera imaginariamente lo que es una vocal al costado, pues obviamente se combina, no pasa nada, todo tranqui. Pero como ahí no me ha sacado el nombre, si ustedes le dejan ahí nomás la S, se convierte en el sonido del patching y sonaría dit. No hay manera de que diga this, sino simplemente va a decir dit. Si tú quieres exclusivamente que de verdad te suene la S, entonces sí tienen que cambiarlo y poner como de nuevo de la misma manera. Si no tienes un sonido que interpretar, le vuelves a poner nada más que lo que es la vocal, esa como un pequeño sonidito. Nada más como que para, pues, interprete, obviamente. Por si acaso lo de aquí obviamente no está sonando como Gladys, no, obviamente no vas a llegar al mismo sonido específico que como tú lo dices en español, obviamente no es lo mismo, pero viene siendo como Gladys, ¿saben? Es un poquito raro, pero es como Gladys, que sí suena Gladys, pero como con un acento, ¿saben? Es a lo que quiero llegar. ¿Tienen alguna duda? No entiendo todavía lo del Ah, lo ya, de ok. el patio. ¿Estuviste en la clase pasada? Pero pues la O semana sea, pasada sí estuve vimos en la el clase, en la pasada clase sí estuve. uh-huh. ¿Todavía tienen problemas con el PUBG? Sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Podría repetir? ¿Puedes repetirlo para apuntarlo, por favor? A ver, espérame. Les pongo la pantalla, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí.
Ah, vimos esto. Para regresarles a lo que es el patching, pues esto, chicos. Ya les había dicho que cuando está en la parte de abajo la letra se convierte en lo que es el patching, nada más. Y entonces dentro de estas 7 consonantes, cuando es patching de nuevo, que está en la parte de abajo de la sílaba, pues cambia el sonido. Solo cuando está en la parte de abajo de la sílaba. Y obviamente, como acá en el ejemplo, pues entonces, como les venía diciendo, si dejamos lo que es la S, ay, perdón, ¿dónde está eso? Aquí está. Si dejamos lo que es la S en la parte de abajo, pues se va a convertir en patching y el sonido va a ser netamente como un dit. No va a sonar más que dit, porque pues no hay otra vocal ni nada al costado con lo que tú lo puedas combinar para que sí te suene como la vocal S. Entonces es por eso que se usa lo que vendría siendo pues el sonido nada más, para que sí puedan interpretar como una S como tal. ¿Alguna duda? ¿Todavía? ¿Puedo preguntar algo con mi nombre? ¿Cuál es su nombre, perdón? Natalia. La cosa es que yo, pues antes estuve en un curso y pues también nos enseñaron esto del nombre. Y cuando lo escribimos, yo me llamo Natalia sin H. Entonces yo lo escribo sin H. Cuando lo fui a traducir, lo escribí con la consonante Sandicut, la consonante doble, y me lo corrigieron con la TIU, la que parece una E. ¿Por qué? Es que yo no sé esa porque esa es como una TH. Ajá, espérame, ¿la puedes escribir en el teclado? No tengo teclado con. Espera, ya de pronto prendo la cámara y te muestro. A ver, pues. Ya un momento lo escribo más grande. Bien. Entonces, ¿alguien más ha tenido problemas con sus nombres? Como dije, yo todavía no reviso las tareas, pero pues. Yo, profesora, bueno, yo estaba investigando, pero yo tengo una pequeña duda con la parte inicial de mi nombre, porque mi nombre es J.O., ¿verdad? Porque es Jordan. Pero cuando sí. yo lo Sí, de investigué, acuerdo. Sí, vi el ajá, tuyo. sí, me sale, cuando yo lo investigué, a mí me sale que utiliza otro tipo de J que yo estaba viendo según mis apuntes, ¿no? No era la J que usted nos enseñó según el abecedario, ¿no? Sino que era otro tipo de J y me quedó esa duda, dice esa J y no la otra, y por eso yo decidí poner así como investigué y después preguntarle a usted si podría utilizar esa J o la otra J, porque como estoy investigando, esa me dice que significa yo, es como yo, por eso le dice como Jordan, así Okay. Según la pronunciación. Sí, mira, te explico. Aquí es donde entra lo que es la romanización obligatoria que ya tienen puesta. Como yo les expliqué hace un inicio, cuando hagan los de sus nombres. Ok, cuando hagan los de sus nombres, háganlo como ustedes lo escuchen, como a ustedes les guste. Hay ciertos nombres que pues ya son, como se dice, como muy comunes y cosas así, que la escritura como es ya un poco obligatoria, que son ciertos nombres que ya son muy comunes, son muy buscados, que si tú los pones en el traductor, ya te sale unas letras como puestas como tal, como si esa fuera la traducción específica del nombre y si tú no pudieras cambiarle absolutamente nada. Pasa que todo el tiempo que son como el ya, ye, ji, yo, cualquiera, ya está con los que son ja, je, ji, simplemente usan lo que vendría siendo lo que es la consonante de acá. ¿Ok? Pasa lo que es la pronunciación de esta, como ya lo hemos visto, si viene siendo simplemente como una SH. Entonces, siempre para absolutamente todo interpretan eso. No es que esté mal, pero en realidad no vas a llegar al verdadero sonido que tú tienes. Si tu nombre suena más como Jordan, entonces obviamente pues va a sonar como el yo y no tanto como el de arriba, que el de arriba vendría siendo más como cho. Si tú lo investigas y lo averiguas, obviamente las sílabas te las van a poner de esa manera, porque de esa manera se ven interpretando que vendría siendo lo correcto, pero no es así. Como les dije, los nombres se escriben de 1000 formas, sino que ciertas sílabas ya están puestas de una manera por la romanización obligatoria que ya existe. Lo que es la ja, je, ji, el cho, cha, chi, ya están puestos con esa romanización, con esa letra como tal. Es de la manera en que lo interpretan, porque si ustedes
Luego ven lo que es así, como ya les dije, es romanización del inglés. En el inglés la J suena como Y. Entonces es por eso que es toda una combinación, porque ni siquiera es romanización puesta al español, que es la peor parte. Entonces acá lo que simplemente vendría siendo como un cha en inglés lo ponen como esa letra. Es por eso, nada más. Como te digo, si tú lo quieres poner con esa consonante, está bien porque es como tú quieres que suene tu nombre, pero el hecho de que la pongas como lo que vendría siendo pues la sílaba en la parte de abajo hace que suene más a tu nombre como tal. Por eso les dije, fuera de si tú lo investigas aparte o no, es por la romanización obligatoria que te la ponen, pero obviamente si lo escribes de otra manera, como tú piensas que de verdad si llega a la pronunciación de tu nombre como es, entonces va a estar mucho mejor. Ah, ya, profesora, muchas gracias. Liz, ya te envié en la foto a WhatsApp, pues me queda mejor. Ah, WhatsApp, ahí, espérame. Mi hermana me hizo caer en cuenta que a Tae también le escriben su nombre con la Q, con la que parece, pero no entiendo por qué. Sí, sí, ahorita lo veo, espérame. Que ni siquiera tenía prendido el wifi. A ver, espera. Entonces, mientras voy cargando. Aquí. Entonces, llegaron a entender que lo que es con la vocal en vertical, pues va en la parte del costado. Pasa que la diferencia viene siendo cuando la vocal es horizontal. En realidad, vocales horizontales son exactamente solo 5. Aquí no es como que tengan mucho problema porque pues literalmente son exactamente solo 5 que vendrían siendo que el O, el yo, el U, yu y l. Exactamente son solo esas 5. Nada más. Y aquí las sílabas se forman de una manera diferente. Ya no van en la parte del costado, sino van en la parte de abajo y la sílaba se forma en vertical 1, 2 y 3. Primera consonante arriba, luego lo que es y luego de nuevo la consonante en la parte de abajo. 1, 2 y 3. Aquí ya no va al costado, sino en la parte de abajo. Y así es con absolutamente todas. Si ustedes ponen como, no sé, como mom o y así, simplemente en la parte de abajo. Y son solo con esas 5. Aquí solo varía que si es con vocal vertical, que vocal vertical pues sí son muchísimo más. Y vocal horizontal son solo esas 5 con las que hay que tener cuidado. Porque, o sea, si tú intentas poner como, ni siquiera el teclado te va a dejar hacerlo. Sé que no es lo mismo escribir en el teclado que escribir la mano, porque escribir la mano no sabes en dónde ponerlas. Pero por eso les digo, si tienen alguna duda con una letra, intenten ponerla en el teclado y pues en el teclado obviamente sí se forman. Entonces, no hay manera de que tú la puedas poner al costado porque si en la misma computadora solo te la manda a poner en la parte de abajo. O sea, no hay manera de que la pongas al costado sin que se combinen ahí. Entonces, ahí ya no vendría siendo una sílaba como tal. Es nada más que eso. Más o menos que nada más porque una vocal que es vertical, horizontal. Pero además que se van acostumbrando con el tiempo, pero sí, obviamente las que son horizontales van en la parte de abajo. En el caso de que fueran 4, creo que jamás he visto una de 4. Lo voy a intentar. Ahí está. Si fuera una sílaba de 4 letras, es de la misma manera, por si acaso. Es muy poco probable que se encuentren con una, pero siempre por ahí hay, entonces, ajá. Yo hasta el día de hoy no he visto, entonces ahorita estoy inventando sílabas, la verdad. Y entonces, nada, van de la misma manera. Va lo que es la consonante en la parte de arriba, luego la vocal en la parte de abajo y las dos como papchin abajo. Nada más que eso. Aquí no vas a hacer como una escala de 1, 2, 3 y 4 hasta abajo, ¿no? Entonces la 3 y la 4 sí van como papchin juntas en la parte de abajo. Es un poquito confuso, pero en realidad como que te encuentres una de 4 va a ser un poquito casi como que imposible. Ajá. ¿Todavía tienen alguna duda de cómo escribirlas? No, papá, ya está bien. No, sí, ya lo tienen claro. Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Mejor, profe, sí. Sí, todo Toca claro. practicar mucho, profe, para poder tener la habilidad de hacerlo pues, con más rapidez las cosas, ¿no?
Ujú. Ujú, exacto, eso mismo. Una pregunta, me dijiste que me lo mandaste, pero no me ha llegado nada. Sí, a mí me parece que no te llegaba, no sé por qué. Como si no tuvieras Wi-Fi. Voy a intentar enviártelo otra vez. Ah, creo que todavía no me terminan de cargar los mensajes. A ver, espérame. Ah, ya me aparece en línea. Entonces, no, que ya. Ah, sí, recién están cargando, espera. Ah, la. Ahí está. Ah, ya vi. A ver. No es que esté mal en realidad, como dije, todos los nombres se escriben diferente y cada quien lo pone a su manera. Ayer le dije, hay como una romanización obligatoria que sí te como que intentan obligar a que uses una letra y no la otra. Pero si tú quieres usar la otra, no hay ningún problema. Es tu nombre y tú lo puedes escribir como quieras. Ya, aquí está. Y eso, y acá todavía faltaría agregarle una más. Ok. A ver. En lo que es esta, nada, con lo que es la sílaba ta. Como dije, o sea, el sonido, aquí sí el sonido varía ligeramente un poco. Pasa que si tú pones acá, sí hay una sílaba antes, y entonces cuando les expliqué como las consonantes dobles, va a sonar doble. Aquí no es como Natalia, sino que va a sonar como nat, ta, nata. Suena la doble T, por si acaso. Entonces, como ya les he explicado, cuando si hay una sílaba antes, entonces sí se van a poner las dos consonantes. Sí va a sonar en el sonido, sí van a estar las dos consonantes. Debe ser por eso mismo que te intentaron cambiar a lo que era, pues, como la T y la normal, que vendría siendo. Como te dije, o sea, si tú quieres que te suenen como una doble T así, pues es preferencia personal aquí, como cada uno quiera. O sea, ¿Ahorita está con los nombres? sí. Ok, gracias. Y ya. Y la última que puse solo por la L. Aquí no vendría siendo como Natalia. Aquí no suena una L como tal, sino sería como Natalia con R. Y entonces, pues, como ya les había explicado, todos que tenían como una L como tal en sus nombres, que si le ponen otra L antes, pues sí va a sonar como Natalia con la doble para que pues suene más. Pero pues como dije, eso es preferencia personal. Aquí si se lo dicen a alguien y los obliga a cambiarlo, o sea, realmente es preferencia personal. Todos los nombres se escriben diferente, absolutamente todos. Y además, esto no vendría siendo ni siquiera un nombre coreano como tal, porque pues tiene 4 sílabas y entonces los nombres coreanos solo tienen 2. Ajá, y entonces es simplemente para que ustedes practiquen y lo cambien al coreano como ustedes quieran. No es obligatorio usar ciertas cosas, ciertas pronunciaciones aquí, sí al menos sí varía un poco por el hecho de que es una consonante doble y la otra es una consonante pues normal y debe ser por eso que te la intentaron cambiar, pero no es algo obligatorio que la tengas que usar. Es como tú quieras que suene y como ustedes quieran ver sus nombres. No tengan problema por eso. Ah, ok. Gracias. Entonces, a ver, ahora sí les pongo la otra para ya pasar a lo de hoy. Entonces, la semana pasada vimos lo que era pues el nombre. En realidad sí les voy a explicar que lo de acá pues lo del cho, el na venía siendo el pronombre, ida, que el verbo, las conjugaciones, el yeyo y el iello, que yeyo para vocales y ello para consonantes y luego la partícula. Dentro de las planas estuvo la partícula, así que como un par por ahí me estuvo preguntando qué sílabas eran y simplemente lo puse pues para que practicara un poquito de escritura. O sea,
tampoco era algo totalmente diferente. Y aquí lo de sus nombres, pues no, también ya lo vimos que como se partía todo, que si el pronombre, la partícula, sus nombres y su nombre terminaba pues en lo que es consonante, usaban uno, y que si terminaba en vocal, el otro. Aquí sí no tienen ninguna duda, ¿verdad? Ni por ninguna sílaba, ni decirlo, ni alguna conjugación o algo para poder ya pasarla. No, ninguna duda. No, ninguna. Profesora. Ok, a ver. Pues nada, ¿quién quiere participar y presentarse? Miren que si no, yo llamo al azar, ¿eh? Pero ¿qué hay que decir, profe? El A ver, nombre. Miss, tengo como una duda de cómo Hay que todo. decir Bueno, nada, perdón. Natalia Geyo, algo así. Ajá, tener que decir pues la frase como tal. Exacto, o sea, Yo por eso les Miss, digo lo que puedo ninguna... intentar. Sí, está bien. Yuyu, Chonun Natalia Geyo. Chonun, Dayana, Miss, Yo. Ajá. No es que yo, es yeyo. Geyo. Ajá. Geyo. Ujú. Ok. Shonen Kala Yeyo. O sea, pronunciamos el nombre en coreano, el nombre coreano o nombre normal. Claro, si tu nombre sí cambia mucho, por decir como en coreano, pues sí, al menos el tuyo no vendría diciendo como Carla, sino sí Carla. Entonces sería Shonen Kala Yeyo. Ujú. Sí. Vale, gracias. ¿Quién más? Miss sería Shonen, Tatiana, Yeyo. Sí, está bien. Ok, Miss. Yo sería Jonel, Gladys, Yeyo. Ajá. Ok, al inicio es Chonun. Jan, Janun, Camila y yo. Gladys. Esperemos un ratito. Ok, en lo que estaba. Entonces, sí les quedó bastante claro, no tengo ninguna duda, ¿verdad? Porque ahorita vamos a pasar a otra manera de decirlo. O sea, No, aquí... profe, sí, por Ninguna favor. duda. ¿Podría explicarme otra vez esta parte? Es que yo no estuve en la clase pasada. Ah, a ver. A ver, se las voy a intentar resumir bastante rápido, ¿eh? Lo que es el primer cuadrante de aquí vendría siendo nada más que el pronombre, lo que es cho lo que es cho en formal y na en informal, nada más de lo que es la diferencia de formalidades en el pronombre. Lo que es el verbo, nada más que es el verbo sería estar, que viene siendo ida, y que todos los verbos y adjetivos terminan en lo que es la sílaba a, absolutamente todos. Si se encuentra una palabra que termina en esta sílaba, o es un adjetivo o es un verbo, pero absolutamente todos terminan en la misma sílaba. Y nada, que se parten en dos conjugaciones. Conjugaciones que dije un par de veces que solo en el formal estándar, por si acaso aquí no hay que el informal ni el formal alto. Todo lo voy a mantener en lo que es en el formal estándar. Ya les explico un montón de por las razones y qué. Entonces, luego sí vamos a cambiar y vamos a ir viendo informal y así, pero primero quiero que se acostumbren en uno para luego pasar a los demás. Nada,
que vendrían siendo dos conjugaciones, ya que este verbo es bastante irregular, que el primero viene siendo yeyo. Yeyo se usa para la palabra o el sustantivo, en este caso el nombre que vayas a usar, termina en lo que es vocal. Y la otra conjugación que es iello, que se usa para, de la misma manera, sustantivo, palabra o lo que vayas a usar, que en este caso termina en consonante. Solo varían las conjugaciones por vocal y consonante en este caso, nada más. Y la última que vendría siendo aquí la partícula, nada, que ya que en el coreano todas las oraciones y frases terminan en lo que vendría siendo pues un verbo, las demás palabras y sustantivos quedan sueltos por ahí. Entonces, sí se usa mucho las partículas para poder interpretar las diferentes funciones de la palabra dentro de una oración y no se confunda como el significado entre, porque obviamente no es lo mismo decir una frase corta y normal, que sí se va a sobreentender, pero obviamente en frases un poco más largas y así, que obligatoriamente tienes que poner interpretación de diferentes sustantivos, las partículas vienen siendo un poco obligatorias. Y en este caso estamos viendo la partícula que marcaba lo que es el tema principal, nada más, y de la misma se parte tanto en consonante y vocal. La mayoría de cosas en coreano se parten de esa manera, que sí por consonante. Entonces, si termina en lo que es una consonante, se usa lo que es n, y si termina en lo que es vocal, se usa el n. Nada más que eso. Y entonces, regresando a lo que es el nombre, de lo que es la frase como tal, cho는, cho, porque pues el pronombre informal, luego el n pegado a lo que es el pronombre para resaltar que es el tema principal en este caso, porque pues es tu presentación. Ajá. Y luego entra lo que es pues en estos tres puntitos, el nombre y de las conjugaciones, que si dependiendo, que si tu nombre termina en lo que es consonante, el iello, y que si tu nombre termina en vocal, el yeyo. Nada más. ¿Alguna duda? Miss, una pregunta sobre las partículas. Ujú. Esas partículas se van a utilizar, o sea, nosotros las podemos poner cuando la palabra termina en consonante y vocal, pero ¿cómo vamos a saber nosotras en qué momento se tiene que poner? Porque veo que hay veces que hay palabras en las que no se, o bueno, presentaciones en las que no la agregan. Pasa que varía, ¿saben? Hay presentaciones, si tú hablas bastante formal, vas a usar una, que si tú hablas bastante informal, solo vas a decir como nan, ya no va a entrar todo como el nanin. Entonces, lo que sí va más formal, sí entra todo como el chonun, y así, sí varía mucho por cuestiones y por cuestiones de cosas como más coloquiales, más casuales. Ciertas sílabas se van cortando y así. Y entonces, lo que vendrían siendo pues las partículas se sabe por lo que es la función de cada una. Miren, hay partícula para resaltar lo que es como el objeto en tu oración, para resaltar el sujeto, para resaltar lo que es en este caso el tema principal. Luego están los contadores que te resaltan pues la cantidad de diferentes cosas. Bueno, los que vendrían siendo los principales, que vienen siendo la del tema y la del el resto de partículas que también entre lo que son las partículas de lugares, partículas de tiempo y así sucesivamente. Es que hay partícula para todo, por eso que les digo que no pueden tener como que todos los sustantivos tirados por ahí, porque pues tienen que haber una manera de poner la función de cada uno para poder interpretar en toda la oración. Porque si no, obviamente te quedan un montón de... No es lo mismo decir como mi mamá compró manzanas en el mercado, ya que pues esta oración en español tiene mi mamá que vendría siendo el sujeto y luego que compró fresas en el mercado, pues el compró es el verbo y está en el medio. Entonces el verbo te ayuda en español a poder separar tanto el sujeto como lo demás que vendría siendo tanto el objeto de la oración, que es lo que te resta, por así llamarlo. Y entonces el verbo te ayuda a separar. La diferencia está que si en coreano el verbo lo pones al final, te quedan puros sustantivos, que te queda que mi mamá fresas en el mercado compró. Y entonces se puede llegar a confundir mucho lo que son los sustantivos en este caso. Como es un poquito corta la frase, tal vez sí se podría sobreentender ciertas cosas, pero en frases un poco más largas, que no sé, que te metas los días como que hoy día mi mamá compró fresas en el mercado, pero hacía mucho frío, y cosas así que sean muchísimo más largas, y entonces sí van a necesitar lo que es poner como la función de cada palabra para saber qué sustantivo interpreta cada cosa y no tener que andar combinando, porque si no el mismo significado de la oración pues puede cambiar, ya que no haya lo que interprete cada cosa. Eso es a lo que voy.
Ahorita no, ya que pues solo tienen una frase. Ahorita vamos a ver otra frase que vendría siendo otra para presentarse y pues ahí también la van a estar usando, pero pues no es todo el tiempo. Y obviamente con el paso de las clases vamos a ir viendo más cosas y así, y van a ir viendo cómo las partículas pues se ponen dependiendo que si una frase o que si la otra. O sea, no es la única frase que vamos a ver, o sea, sí faltan muchísimas más cosas. ¿Y cuál sería la partícula en este caso de frase de yo soy? ¿Cuál sería la partícula? Porque no tengo muy claro la partícula. La partícula viene siendo el nun. Vale, Por eso gracias. sería el chonun, ¿no? Ajá. So, entonces ya puedo pasar, ¿verdad? Bueno. A ver, había mucho que explicar. Ahora sí voy a pasar. Como ven, la frase que acabamos de ver es solo como decir como yo soy y tu nombre. No hay absolutamente nada más. Aquí la frase ya viene siendo la completa, que viene siendo diciendo como mi nombre es. ¿Ok? Ya que pues la otra frase también se puede usar como para decir como profesiones o para decir cualquier otro sustantivo que quieras interpretar que tú eres. Puede decir como la anterior como decir como yo soy estudiante o yo soy maestro o yo soy, no sé, ingeniero, yo soy médico, doctor, cualquier cosa. Porque pues en este caso estamos viendo solo con los nombres, pero obviamente aquí simplemente le cambiaría ese sustantivo y ya no tu nombre y le pones como cualquier profesión, cualquier cosa que quieras interpretar, que tú eres tal cosa y pues la frase va a ser exactamente la misma. Y entonces aquí sí cambia porque es específico, ¿no? Como estás hablando de tu nombre y pues no hay otra cosa en que la puedas cambiar, ¿saben? Aquí, en lo que es la frase, primero empezando con lo que es che. Che viene siendo mi, ¿ok? Como para decir mi casa, mi carro, mi perro, todo lo que es el posesivo que es tuyo, ¿ok? Solo y netamente que mi, de que algo es tuyo y ya. Entonces, acá vendría siendo mi. Acá lo que es irum, ya lo habíamos visto que vendría siendo nombre, ¿ok? Que viene siendo che irum, que viene siendo mi nombre. Aquí de nuevo entra lo que es la partícula. En este caso se usa lo que es un, ya que irum termina en consonante, entonces por eso solo se pone el un y no el nun porque no termina en vocal, ¿ok? Entonces, entra lo que es che irum. Aquí, irum y un, la partícula va pegada a lo que es la palabra. Como va pegada a lo que es la palabra, todo se combina, como ya les he explicado antes, se combina una sílaba con otra para que pues se puedan entrelazar y no suene como que estás separando sílaba y por sílaba, ¿saben? Y entonces, como irum termina en lo que es acá su segunda sílaba como en una M, esa pequeña M como que sube y se combina en lo que es la pronunciación con el que está ahí. Y por eso suena como irum. Irumun, ¿ok? No es irum, es irumun. 3 sílabas. Che, irumun, sus nombres. Y de nuevo, como habían estado haciendo, que si tu nombre termina aquí en vocal, yeyo, y que si tu nombre termina en consonante, yeyo. Nada más, esa es la única diferencia, no es lo del otro mundo realmente. Entonces, como decía, che, irumun. Irumun. Entonces. ¿Tienen alguna duda ahí? No, ninguna. Ninguna. Ok, dime. Ok, entonces, ¿alguno quiere decirlo? ¿Quiere participar y decir su nombre así como estaban haciendo? Te Irunum Natalia Ello, algo así. Ajá, sería Natalia Yeyo. Sí, eso. Ujú. Sería She, Iribun, Jordan y Ayo. Ujú. Ujú. Sí, está bien. Ok, ¿alguien más? Yo, Che, Irumian, Che, Irumian, Gladys y ello. Ok, Che Irumun. Como si fuera una... Iruman, Ajá, Irumun. Iruman.
Irum, Irumum. Ujú. Ok. Che, Irumum, Gladys y Yeyo. Yeyo. Ujú. Che, Irún, Che, Diana, Iromun, Yeyo. Che, Che, Iromun, Tatiana, Yeyo. Che, Irumun, Camila, Yeyo. Ujú. Che, Irún, Flor y Yeyo. Che, Che, Irmán, Irún, yo. Carla y Yeyo. Carla, Yeyo. Ujú. Ok. Ok, entonces, en lo que estaba. Y luego aquí para pasar a hacer la pregunta como de cuál es tu nombre o cómo te llamas. Porque aquí pues la interpretación viene siendo que la misma, ¿saben? Ciertas cosas es un poquito complicado llegar a lo que es una traducción literal a lo que es el español porque hay muchas palabras y ciertas frases y cosas que no vas a poder llegar a una interpretación bastante, ¿saben? Entonces, no es como que van a llegar a una traducción exacta de las cosas, porque pues tampoco se pueden así. No es lo mismo, en coreano no se usan tanto los pronombres, se cortan bastantes cosas, las frases se hacen mucho más pequeñas, solo diciendo como un sustantivo y un verbo ya se entiende completamente. No es como en español que sí decimos muchas cosas, tanto de conectores y pronombres y todo para interpretar lo que es una frase. Entonces sí es diferente, ¿ok? No intenten, desde ahora ya les voy diciendo, y se lo voy a decir a cada rato, porque no intenten traducir todo exacto, porque no les va a salir, no les va a quedar, se van a confundir mucho, entonces no intenten traducir las cosas exactamente como son, porque no. Entonces, aquí, de lo que es, en esta parte de lo que es mo, haga como M-U-O, mo. Mo viene siendo de lo que es que, ¿ok? Vendría siendo como el que, para preguntar de qué. Pasa de que aquí lo puse como qué y cuál, por el hecho de eso de que les estaba explicando con la interpretación de la diferencia de los idiomas. En de lo que es el, como dice en español, muchas de las preguntas que para nosotros vendría siendo simplemente que un qué, también lo ponen como cuál, que viene siendo que el qué y el cuál son como casi que sinónimos y se usan para diferentes cosas y la interpretación que viene siendo la misma. Entonces, por eso lo puse como qué y como cuál. Por el hecho de que en este caso, en lo que es la frase que está acá en la parte de abajo, que vendría siendo pues la pregunta, si ven la traducción es en español como cuál es tu nombre. ¿Ok? No viene siendo como qué es tu nombre, sino como cuál. Y entonces, para que no se confundan un poco entre las grandes diferencias entre lo que es el qué y el cuál, sí se los puse como de los dos, porque en español sí se usan los dos como si fueran casi que uno solo, porque la interpretación que es la misma. Entonces, aquí, de lo que es la frase de la misma manera, empezando por lo que es el irum. Irum, pues el nombre. Como ya les dije, pues primero van todo lo que son los sustantivos y cosas, y al final, como hay aquí la conjugación del yeyo, el verbo. El verbo siempre va al final, es sea pregunta, sea oración, lo que sea, siempre va a ir al final. Entonces, viene siendo irum al inicio, y acá entra lo que es i. Bueno, en realidad no vamos a llegar a ver lo que son las diapositivas. Las otras, dándoles una explicación rápida, viene siendo la segunda partícula, la que les dije que también venía siendo una de las principales. Viene siendo la partícula que resalta en este caso lo que es el sujeto. ¿Ok? Nada, mañana más a fondo de lo que son las diferencias entre tanto especificar como y poner. ¿Podrías repetir cuál es la partícula, por favor? Es que no entré. Aquí, la que está resaltada. Y. Ok, entonces, como estaba diciendo, nada más para darles lo que es el punto de que van a resaltar lo que es el sujeto en este caso. Mañana, como les digo, vamos a ver más a fondo tanto de lo que es cómo resaltan la diferencia entre cómo es lo que es resaltar un tema, porque no es lo mismo decir que estás hablando de un tema principal, no es lo mismo que hablar de un sujeto en tu oración. No es lo mismo, no es la misma intensidad cuando estás refiriéndote a un tema, abarcas toda la conversación y de todo lo que quieres hablar y obviamente que
resaltar solo el sujeto en tu oración, es nada más que para resaltar el sujeto y para que sea lo principal dentro de tu pequeña oración, pero no tiene que influenciar tanto en lo que viene siendo una conversación, porque el tema de una conversación pues obviamente es más influyente que solo resaltar un sujeto en una frase normal, no es lo mismo. Y entonces mañana vamos a ver un poquito más a fondo eso. Aquí viene siendo lo que es la partícula I y K, en este caso pues de la misma manera K para cuando termina en vocal y cuando termina en en este caso, pues solo está I, porque pues idiom de la misma manera termina en consonante. Y entonces mañana vamos a terminar viendo la otra, no se preocupen, igual la vamos a ver. No se va a ir. Entonces, en este caso, por si acaso se combina de la misma manera con lo que es la pronunciación, la M se combina con la I que sigue. Y entonces viene siendo irumi. ¿Ok? Irumi. Y aquí, en lo que es lo segundo, entra el mo. El mo va pegado a lo que en este caso es la conjugación del verbo ser y estar, que sería el ye. Ya les he explicado, el yeyo y el iello viene siendo lo que es un verbo bastante irregular y el verbo va pegado a la palabra que está antes de ella. La palabra que sea siempre va a estar pegado antes, haciendo que se convierta en una sola palabra. ¿Ok? Aquí por si acaso no es como separado como el mo y el yeyo, no, es todo junto, es mo yeyo. Todo junto en uno solo, convirtiéndose en una palabra, nada más que eso. Entonces, viene siendo irumi moyeyo, irumi moyeyo, irumi moyeyo. Y moyeyo viene siendo como la pregunta de cómo te llamas o cuál es tu nombre, nada más. ¿Tienen alguna duda ahí? No, ninguna. No, ninguna, todo claro. Miss, ¿podemos repetir lo del verbo? ¿De dónde va el verbo? Ok. Nada, el verbo, como ya os había dicho, va en la parte del final, siempre en el final. Todo va al final, o sea, no es como pues en español, que pues el cual o el que va al inicio, no, va en lo que es en la parte del final, el verbo. Aquí está pues el es al costado de lo que viene diciendo pues la pregunta. No es lo mismo decir irumi moye yo que moye yo irumi. No, no hay posibilidad de ponerlo así porque el yeyo, al ser parte del verbo, siempre va a tener que ir al final. Entonces no pueden cambiar lo que es la posición de, en este caso, la frase o la pregunta. Para ir aclarando desde ya lo que son pues las preguntas como tal, lo que es el signo de interrogación. Aquí en este caso sí se parece mucho a lo que es el coreano con el español cuando son preguntas. Si se dan cuenta en español, no hay una necesidad de poner lo que son como dónde, cuándo, qué, para interpretar que es una pregunta. Que si tú pones solo el signo de interrogación al final, ya tienes una pregunta. Que es una frase normal, de que si tú le pones el signo de interrogación, ya interpretaste que es una pregunta. Entonces es bastante sencillo. Es la misma manera en coreano, solo poniendo el signo de interrogación ya se sabe que es una pregunta. No hay necesidad de estar poniendo como el dónde, cuándo y todo. En este caso sí está el qué. Aquí sí. Pero en otras frases simplemente poniendo el signo de interrogación se interpreta de la misma manera y cambia de ser una frase común a ser una pregunta solo por el signo de interrogación. Y esa pequeña diferencia en sonido que se hace de la misma manera que en español, que no es lo mismo que decir una frase común, que agregando el signo de interrogación, que al hablar vendría siendo como un pequeño acento, perdón, una pequeña tonalidad más fuerte en lo que es en el final para dar la interpretación, nada más que viene siendo, que no es algo que es lo que se te va a preocupar, porque pues es algo que en español hacemos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Y la otra que viene siendo de lo que es la partícula. En este caso,